En esta ocasión vamos a hablar acerca de la paciencia. Y hermanos, hablar acerca de la paciencia es un tema muy hermoso, es un tema muy maravilloso. La palabra paciencia es una palabra latina, la palabra latina pati, que significa sufrir calladamente. Eso es lo que significa la palabra paciencia, sufrir calladamente. Esta misma palabra paciencia es la que se usa comúnmente para decir paciente. O sea que paciente y paciencia proceden de la misma palabra, de la palabra pati. Y es de lo que vamos a hablar en esta tarde acerca de la paciencia. Yo creo que es algo que, pues, en estos tiempos, pues es lo que menos se tiene, hermanos, paciencia. Podemos ver, ¿verdad?, cómo en estos tiempos toda la gente quiere hacer todo apresuradamente, todas las prisas, todo rápido. Por ejemplo, tenemos ejemplo de cómo las personas buscan viajar de un lugar a otro lo más rápido posible. Existen hoy en día aviones que viajan hasta 900 kilómetros por hora. Existen también trenes muy rápidos, trenes que superan más de 500 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cada día los seres humanos queremos hacer las cosas rápido, queremos hacer las cosas deprisa. Si vemos, por ejemplo, en cuanto a los alimentos, existen restaurantes donde se sirve comida rápida, alimentos que en 15 minutos, en 20 minutos ya están preparados porque queremos todo a prisa. Ahora, si vamos en cuanto al tema de la agricultura, hay personas, hermanos, o hay químicos donde rápidamente las plantas crecen, los alimentos maduran rápido y todo, hermanos, es rápido. ¿Por qué? Porque como seres humanos todo lo queremos hacer rápido, todo lo queremos hacer a prisa. Pero Dios no tiene prisa. Dios tiene otra forma de tratar con el hombre. La Biblia nos dice que Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que tiene paciencia. Dios es un Dios que nos enseña a ser pacientes. Por eso, aquí en Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El Señor nos está diciendo en su palabra que debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor. Cuando Santiago escribía estas palabras, ellos estaban viviendo tiempos difíciles, tiempos de persecuciones, tiempos en los cuales la gente poderosa, la gente rica oprimía a los más pobres. Y lógicamente aquella situación era una situación desesperante. Vivir oprimidos, padecer necesidad, padecer persecuciones. Y es entonces cuando Santiago dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ya que corría el riesgo de que muchos cristianos se apartaran
hasta la venida del Señor. Hoy en estos tiempos también la situación mundial es muy difícil. Hacen falta trabajos, hay enfermedades, hay problemas, vivimos tiempos difíciles, pero el Señor nos dice que nosotros debemos de ser pacientes hasta la venida del Señor. Como ya dije hace un momento, la palabra paciencia significa sufrir calladamente. No por esto, porque seamos pacientes, vamos a confundir la paciencia con la pasividad. Porque hay quienes piensan que la paciencia es no hacer nada, que la paciencia es permanecer acostados o permanecer con los brazos cruzados sin hacer nada ante una situación difícil. Esto no es así, eso no es paciencia. La Biblia nos habla de una paciencia que corre. En Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice lo siguiente en el versículo 1, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice acuéstate a dormir, no, dice corramos. Nos habla de acción, nos habla de que tenemos que movernos, nos habla de que tenemos que caminar, nos habla de que tenemos que avanzar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Santiago 5:7 es lo que también dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí nos pone como ejemplo el labrador. El labrador primeramente va al terreno y encuentra que el terreno está pedregoso, está lleno de hierbas. Así que entonces el labrador lo primero que tiene que hacer es limpiar aquel campo donde va a sembrar, quitar las piedras que van a ser estorbos para que caiga la semilla. Tiene que barbechar. Después tiene que meter la yuca para hacer surcos. Tiene que surcar. Una vez que ha surcado, se va a sembrar. Ya sembró. Y entonces espera con paciencia que venga la lluvia. Porque sin lluvia, aquella semilla no puede producir. Una vez que siembra, espera que nazca la semilla. Pero no al otro día va a ver la respuesta de su trabajo, sino que tiene que pasar algunos días para que esa semilla crezca. Posteriormente de su fruto, tiene que esperar algunos meses para poder cosechar lo que él sembró. Esto requiere tiempo. Pero dice la Biblia que miremos al labrador, cómo él espera con paciencia. Está esperando la lluvia, está esperando que su plantío dé fruto. Así también nosotros tenemos que ser pacientes en la conversión de nuestra familia. Tenemos que ser pacientes en la conversión de las personas. Usted ha sembrado esa semilla en sus hijos. Usted le ha hablado de la palabra de Dios a su esposo, a su esposa. Usted le ha hablado de la palabra de Dios a algunas personas conocidas, a sus vecinos. Y usted como yo quisiéramos que al momento ellos creyeran en la palabra, que al momento ellos dijeran: sí, yo creo, yo me bautizo, yo sigo el camino de Dios. Pero muchas veces esto no sucede así. ¿Por qué? Porque requiere un tiempo, hay un proceso que nos habla la Biblia, y la Biblia nos dice que nosotros debemos de tener paciencia, debemos
pero el crecimiento lo da Dios. Usted le toca sembrar o nos toca sembrar hablándole a alguna persona. Otra persona quizá le va a tocar regar aquella semilla que usted sembró, pero tarde o temprano esa semilla va a brotar, porque ese crecimiento el que lo va a operar es Dios. Pero esto que quiere, hermanos, de un tiempo nosotros tenemos que sembrar con lágrimas, porque los que con lágrimas sembraron vendrán gozosos trayendo sus gavillas. Usted siembre la palabra, usted hable la palabra, usted predique, usted ore por su familia, y un día Dios hará la obra. Tenga paciencia, porque la Biblia nos dice que debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que tener paciencia para soportar las pruebas. La Biblia nos habla en la parábola del sembrador que parte de la semilla cayó entre los pedregales. Cuando la semilla dice que brotó, la semilla comenzó a crecer, pero como no tenía profundidad de raíces, salió el sol y la marchitó y la secó. Y esta clase de tierra es comparada con aquellas personas que reciben la palabra de Dios con gozo. Al momento la reciben, están contentas de creer en la palabra de Dios, pero cuando viene el primer problema, cuando viene la primera prueba, como no tiene profundidad de raíces, entonces aquella persona dice: yo mejor dejo el camino de Dios, ya no voy al templo, ya no voy a la iglesia, porque desde que comencé a servir a Dios, yo creí que mis problemas se iban a acabar. Y tengo problemas, tengo necesidades, tengo luchas, yo mejor dejo el camino de Dios. Y muchas personas, por no esperar en Dios, por desconocer la Biblia, porque la Biblia dice que juntamente con la prueba, Dios también dará la salida. Si usted tiene problemas, tenga paciencia, pídale a Dios, dígale a Dios que le ayude, pero por ningún motivo deje el camino de Dios, por ningún motivo se aparte, aunque usted vea que sus problemas son grandes. Más grande es nuestro Dios, más poderoso es nuestro Salvador, y Dios, juntamente con esa prueba que Él ha permitido, Dios también le va a dar una salida. Dios le dará a usted una respuesta y usted podrá ver la gloria de Dios, porque siempre después que pasamos la prueba, hermanos, viene una bendición grande y maravillosa para nosotros. ¿Cuántos somos testigos de eso, hermanos? Hemos visto la gloria y el poder de Dios, pero la Biblia dice que tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Hay gente que dice, desde hace mucho tiempo están diciendo que Cristo viene, pero Cristo no viene. Y mucha gente lo que hace es que al ver que Cristo no viene se sale del camino de Dios. Pero el Señor dijo en su palabra: y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Hablando de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes se durmieron y cabecearon. Y si aquel siervo malo y negligente dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los siervos, y comenzara a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no espera, y le dará muchos azotes. Hermanos, es cierto, han pasado 2000 años, pero la Biblia dice que un poquito más, y el que ha de venir vendrá, no tardará. El Señor está a las puertas, por lo tanto la Biblia dice que debemos de ser pacientes hasta la venida del Señor. Hasta que el Señor venga, tenemos que tener paciencia para soportar las pruebas y las luchas. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia
y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de ser pacientes. Esta es la razón por la cual, dice aquí, debemos afirmar nuestros corazones en lugar de desesperarnos y salirnos del camino de Dios. La Biblia dice: afirmen sus corazones, sean pacientes, esperen, porque la venida del Señor se acerca. Se dice, hermanos, que Abraham, el patriarca, esto en una leyenda porque no está en la Biblia, por eso quiero aclararlo. Dicen que Abraham, el patriarca, siendo un hombre hospedador, se paró afuera de su tienda y, como él era un hombre hospedador, dice que vio a un hombre como de 80 años que iba llegando a su tienda. Él, como acostumbraba, le dijo: por favor, pase a mi casa, aquí lo voy a atender, aquí le voy a dar hospedaje. Y comenzó a preparar la cena a Abraham y comenzó a compartirla con aquel anciano de 80 años. Y entonces, cuando llegó el momento de la cena, Abraham comenzó a orar a Dios, dando gracias por aquellos alimentos. Pero una cosa notó Abraham, que aquel anciano no se inclinó para adorar a Dios, para darle gracias. Por lo cual Abraham se sintió molesto y le preguntó a aquel anciano: ¿qué usted no adora a Dios? Y aquel anciano le dijo: no, ¿qué va? Yo no creo en Dios, yo soy adorador del fuego. Abraham se molestó tanto que le dijo: entonces, por favor, si usted no adora a Dios, hágame el favor de retirarse de mi casa. Así que aquel hombre anciano, con toda la pena, salió de la casa de Abraham y se fue caminando. Cuando entonces viene Dios al encuentro de Abraham y le dice: Abraham, ¿dónde está el anciano que yo te mandé? Y Abraham le contesta: Señor, ese hombre no te adora, ese hombre no cree en ti, por lo cual yo lo eché de mi casa. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo he soportado a ese hombre más de 80 años. Aunque él no me adora, aunque él no me alaba, yo lo he soportado más de 80 años y tú no lo aguantaste ni siquiera una noche. ¿Cuántas veces hay gente difícil? A veces los hijos son difíciles de sobrellevar. El esposo es difícil de sobrellevar. La esposa es difícil de sobrellevar. Los vecinos a veces son difíciles de sobrellevar y a veces no los aguantamos. Pero el Señor tiene paciencia con la humanidad. El Señor tiene paciencia con la gente y Él quiere que nosotros también aprendamos a ser pacientes como Él es paciente. La Biblia dice que debemos de ser pacientes porque la venida del Señor se acerca. No vaya a ser que usted se desespere por sus problemas y diga: ya no aguanto más estos problemas, yo mejor me voy del camino de Dios, tal vez esté mejor allá afuera. Y que venga el Señor a la hora que usted no espera y que usted se quede por no ser paciente. Espere en el Señor, espera en Jehová, dice la Biblia, y hace el bien, espera en Él y hace el bien. La Biblia dice: en cuanto a nuestros enemigos, los buscarás y no los hallarás. Pero ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo daré el pago. Dejemos la venganza al Señor, dejemos que Dios obre, porque cuando nosotros callamos, el Señor es quien habla. Dejemos que Él haga las cosas como Él quiere, hermanos. Confiemos en Él. En Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados.
He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Alguno pudiera pensar, los profetas de Dios, aquellos hombres que hablaron en el nombre de Dios, cuántos privilegios gozaban. ¡Qué vida tan cómoda tenían! En ninguna manera, hermanos. Ellos no gozaban los privilegios de los que goza la gente poderosa, la gente rica o la gente que tiene poder. Ellos no gozaban esos privilegios. Ellos no tenían lujos. Por el contrario, ellos sufrieron vituperios, sufrieron pobreza, sufrieron persecución. La historia nos narra cómo los profetas murieron siendo martirizados, como es el caso del profeta Isaías. Usted lee el profeta Isaías y dice, este era un hombre de Dios. Sin embargo, sus contemporáneos menospreciaron a Isaías y la muerte que le dieron fue que él murió aserrado. Pasaron una sierra, lo cortaron con sierra, hermanos. Así fue la muerte del profeta Isaías. Igualmente vemos en el libro del profeta Jeremías los sufrimientos de aquel profeta, y sin embargo, hermanos, el Señor ayudaba a estos hombres a mantenerse firmes en el camino de Dios. Me hace recordar también aquel hombre llamado Moisés, un profeta de Dios. Cuando Moisés tenía la edad de 40 años, dice que él quiso librar a su pueblo de manos de los egipcios, porque él vio como un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Moisés se metió, interfirió, dice la Biblia que mató al egipcio, pero no era el tiempo, ni tampoco la manera, ni era el momento. Así que cuando Moisés se dio cuenta que lo descubrieron, él se fue huyendo al desierto. Allí en el desierto Dios le enseñó a tener paciencia. 40 años que él estuvo en Egipto, en el palacio, él se sentía ser alguien, pero Dios lo llevó al desierto para enseñarle que él no era nada. ¿Y qué lo puso a hacer allí en el desierto? La Biblia dice que él era pastor de ovejas. Después que él era un candidato para ser el faraón de Egipto, ahora no era más que un pastor de ovejas que estaba ahí, hermanos, en aquel lugar, lejos de Egipto, lejos de la civilización. Allí estaba Moisés aprendiendo la paciencia. La lección duró 40 años. A los 40 años, cuando él ya tenía 80 años de edad, Dios lo llamó a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y la Biblia nos refiere que este hombre era el más manso que había sobre toda la tierra. Dios le enseñó la paciencia. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios, Señor, dame paciencia? Señor, ayúdame a tener paciencia con mis hijos. Señor, ayúdame a tener paciencia en mi matrimonio. ¿Cuántas veces le hemos pedido paciencia? ¿Saben cómo nos va a dar Dios paciencia? Poniéndonos en una situación donde haya problemas, poniéndonos en una enfermedad. Ahí el Señor nos va a enseñar a tener paciencia. No le va a poner dinero en la bolsa, no le va a poner la vida fácil para que usted tenga paciencia. Así nunca va a tener paciencia. Dios permite que vengan las pruebas a nuestra vida, permite la enfermedad, permite las circunstancias difíciles, porque estas cosas que pasan hacen que nuestro carácter se ponga robusto, madure, que seamos fuertes en él, que no dependamos de nuestras fuerzas, sino que dependamos de la voluntad y de la misericordia de Dios. Entonces Dios nos pone en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que aprendamos a tener paciencia y a depender de él. A lo mejor alguno dice, pues entonces yo no quiero tener paciencia, pero es necesario, porque la Biblia dice en Lucas
En Santiago 5:11. Yo no sé si yo les dijera, piensen en alguna persona que fue paciente. ¿Quién es la primera persona que se le viene a la mente en la Biblia? ¿Quién fue una persona paciente? Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos están diciendo Job. Y es cierto, Dios. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La Biblia dice que consideremos la paciencia de Job. Job, yo creo que todos saben la historia, que era un hombre que tenía hijos, que tenía muchos camellos, muchas ovejas, muchas yuntas de bueyes. Era el hombre más rico de todos los orientales. Pero la Escritura nos dice cómo un día viene Satanás y pide a Dios le permita quitarle todo a Job. Le dice Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? A su trabajo, al trabajo de sus manos, acercado. Pero quítale ahora lo que tiene y verás cómo él te niega en tu misma presencia. Y Dios le dijo a Satanás: anda, ve, solamente no toques su vida. Y la Biblia nos dice cómo en un día sus 10 hijos se murieron, le robaron sus camellos, sus yuntas de bueyes, sus ovejas, que eran miles. En un día la Biblia nos dice que él lo perdió todo. Pero Satanás no estaba conforme, porque si algo quiere vernos Satanás es vernos en la ruina, vernos destruidos, vernos acabados. No conforme con acabar con su familia, con sus bienes, con sus posesiones, dice que vino otra vez Satanás delante de Dios y le pidió permiso para que le pusiera una enfermedad maligna. Y Dios le dijo: ve, pero no toques su vida. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y Dios pone límites, porque la Biblia dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Dios siempre nos va a dar una salida. En cada prueba, en cada circunstancia difícil, Dios pondrá siempre una salida. Y entonces dice que vino Satanás y le puso una sarna maligna a Job, tanto que Job dice que con un tiesto se rascaba. Estudiando el libro de Job encontramos que la Biblia nos dice que en la piel de Job había gusanos. Imagínense la enfermedad tan triste y tan repugnante que tenía Job, que ya en su piel había gusanos. Se estaba gusanando. Sin embargo, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no atribuyó despropósito alguno a Dios, al contrario, él glorificaba a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La Biblia dice que sus criados no obedecieron a su voz, sus criados no abandonaron. Él que los había sostenido durante mucho tiempo, dice que sus criados no lo obedecieron. Sus parientes lo desconocieron. Sus amigos hablaron mal de él. Él lo perdió todo. Y la Biblia dice que para colmo de males, la mujer que se supone que es una ayuda idónea, la mujer que en un tiempo hizo un voto en la enfermedad, en la necesidad, en la abundancia, hizo el juramento que siempre estaría con él. Sin embargo, cuando estaba en su aflicción, ella lo abandona. Y aparte de abandonarlo, porque nos dice
Aparte de esto, la Biblia nos dice que le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le pidió que se muriera, le pidió que renegara de Dios, pero Job le dijo: como una mujer fatua has hablado, que hemos de recibir de Dios solamente los bienes y no los males. Nada más vamos a alabar a Dios cuando nos vaya bien, nada más le vamos a cantar o le vamos a servir cuando Él nos está bendiciendo, y cuando estemos enfermos, cuando estemos en problemas, ya no lo vamos a buscar. Y la Biblia nos dice cómo Job retuvo su integridad, cómo Job se mantuvo firme, y él decía: aunque Él me matare, yo no lo negaré, yo no lo voy a negar aunque Él me matare. Y yo sé que aún después de esta muerte de mi carne, yo sé que he de ver a mi Dios, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Fue un hombre paciente, hermanos. Fue un hombre que supo soportar las pruebas. Por eso dice la Biblia: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hay un sufrimiento que da el mundo, hay un sufrimiento que da los vicios, hay un sufrimiento que viene como consecuencia del pecado. Esa no es una bienaventuranza, esa es la consecuencia del pecado. Cuando habla aquí de sufrimiento, habla de sufrir por causa del Señor, no por desobedecer, no por pecar, no por andar en el pecado, no por andar tomando, no por andar con otra mujer. No, a ese sufrimiento no se refiere. Eso no viene de Dios, eso es consecuencia del pecado. Del sufrimiento que habla aquí, habla, hermanos, de una bienaventuranza que tiene aquel que sufre por la causa de Cristo. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurado es una persona dichosa. Bienaventurado es una persona feliz. Y contrario a lo que piensa el mundo, dirán: ay, pobre profeta, pobre hermano. No, pobre el que no tiene a Cristo, pobre el que no tiene a Dios, porque nosotros somos ricos en el Señor, porque nosotros somos bienaventurados, como dijo el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a vuestros padres los profetas. Tenemos que gozarnos, hermanos. Si usted por servir a Dios está pasando por pruebas, si usted por predicar la palabra de Dios, usted está pasando por pruebas, gócese. Gócese, porque dice: bienaventurados los que sufren. Dice la palabra de Dios: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué pasó cuando Job pasó todo este sufrimiento? ¿Qué sucedió? Él murió en esa enfermedad, él murió en esa tribulación. No, él no murió así, porque la Biblia nos dice que Dios mismo se presentó delante de Job en medio de un torbellino, y Job dijo estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él ahora tenía la experiencia de tener un encuentro personal con Dios allí. Y la Biblia nos dice cómo Dios sanó a Job de aquella enfermedad, cómo Dios le dio el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de yuntas de bueyes. Le dio, hermanos, más hijos y le dio más vida, más años. El Señor le multiplicó las bendiciones, le dio al doble. Todo lo que a él había perdido, el Señor se lo regresó. ¿Pero qué tuvo él? Tuvo él paciencia. Él soportó con paciencia todos aquellos sufrimientos. Dice: vean el fin del Señor, que Él es muy misericordioso.
y vean que Él es muy compasivo. Y en efecto, hermanos, el Señor es bueno cuando tenemos paciencia. Pero dirá usted, ¿cómo puedo yo tener paciencia? Se la he pedido a Dios, ¿cómo puedo tener paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu, entre otras cosas, dice, mas el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Qué quiere decir que es un fruto del Espíritu? La paciencia viene como resultado de tener una comunión con Dios. La paciencia viene como resultado de que Cristo mora en el corazón del hombre. La paciencia es el fruto de que el Espíritu Santo está en una forma permanente, ayudándonos, transformándonos, capacitándonos para que demos cada día más fruto. Así que en la medida que usted tenga comunión con el Señor, en esa misma medida usted tendrá paciencia para vivir en esta vida en medio de las dificultades. ¿Quiere usted tener paciencia? Acérquese a Dios. ¿Quiere usted tener paciencia? Tenga una comunión, una relación personal y diaria con Dios. Ore todos los días. Pídale a Dios todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches: Señor, ayúdame a ser paciente. Los que estudian el cuerpo humano, en especial el cerebro, dicen que cuando el hombre está enojado es el peor momento para tomar decisiones. Cuando el hombre se enoja, su cerebro no está trabajando, no está tomando buenas decisiones. Así que si una persona toma una decisión cuando está molesta, cuando se deja llevar por sus impulsos, seguramente que va a tomar una mala decisión. ¿Y cuántas veces nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, y tomamos una mala decisión y decimos en nuestro enojo: esto aquí se termina, esto aquí se acaba, ya no más? Y no pensamos bien las cosas. En un momento de ira y de enojo decimos: yo dejo este trabajo, yo renuncio a esto, yo no hago aquello, yo no hago esto otro. Tomamos malas decisiones. Pero cuando nosotros tenemos paciencia, podemos pensar bien las cosas. Cuando es el Señor el que toma el control de nuestra vida, el Señor nos ayuda a tomar decisiones sabias y a hacer acciones justas y como Él quiere que se hagan, hermanos. Debemos entonces aprender, con la ayuda de Dios, a tener paciencia y a pedirle a Dios que nos ayude a tenerla, porque sabe, una persona por no tener paciencia se puede perder. Una persona por no ser paciente puede quedar fuera del reino de Dios. Y para esto quiero mencionarles el ejemplo de Moisés. Hace un momento decía cómo Moisés fue un hombre paciente. Es cierto, la Biblia lo dice. Soportó durante 40 años a un pueblo murmurador, a un pueblo quejumbroso. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel hizo que Moisés perdiera la paciencia. Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo no tenía agua para beber, Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a tocar y le vas a hablar a la peña. Háblale a la peña y la peña te dará aguas. Y la Biblia dice que Moisés convocó al pueblo y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo os he de soportar? Han tentado a Dios, han hablado contra Dios. ¿Hasta cuándo serán así? Y la Escritura dice que él, tomando su vara, con mucha ira golpeó aquella peña, golpeó la roca 2 veces y comenzó
comenzaron a brotar aguas. Y la Biblia dice que la roca que lo seguía era Cristo. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, cantamos. Cristo era esa peña. Y el Señor también fue herido cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. La Escritura dice que entonces Dios vino a Moisés y le dijo: Moisés, sube a un monte y de ahí verás la tierra prometida, pero tú no entrarás a ella. La vas a mirar de lejos, pero no entrarás. ¿Por qué? Porque siendo él un hombre paciente durante su ministerio, en la última etapa de su ministerio, él perdió la paciencia y no entró a la tierra prometida. No nos vaya a pasar así nosotros, que siempre seamos personas pacientes, que siempre estemos en el camino de Dios y que al final de nuestra carrera, por perder la paciencia, nos vayamos a quedar fuera, hermanos, por un momento de ira, por un momento de enojo, por un arrebatamiento, hermanos, de ira. Podemos perder la cordura, podemos enfadarnos y enojarnos. Recuerdo el caso de una mujer creyente en el Señor. Tenía muchos problemas en su matrimonio, pero yo le dije a esta hermana, tuve un sueño, le dije: hermana, el Señor pues en este sueño me dijo que sus problemas pronto se van a acabar, tenga paciencia. Así se lo dije. Pero en ese día la hermana discutió con su esposo y estaba tan enojada. Tomó una piedra y, hermanos, le rompió el medallón a la camioneta de su esposo. Bueno, hizo destrozos en su casa, se dejó llevar por la ira. Hermanos, ella tuvo, por lo escandaloso que fue, tuvo que ser puesta en disciplina por dejarse llevar por la ira. Muchas veces las personas se dejan llevar por la ira y a veces dicen cosas que no deben de decir, hacen cosas que no deben de hacer. ¿Por qué? Por no esperar en el Señor. Pero la palabra de Dios dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y yo creo que si algo necesitamos en este tiempo es ser pacientes. El mundo anda de aquí para allá corriendo y haciendo, y cada día buscan hacer las cosas más rápido. Pero Dios trata de diferente forma con el hombre. Dios no tiene prisa, porque Dios es eterno. Dios no está sujeto al tiempo, y Dios sabe cuándo le va a contestar su petición. Dios sabe cuándo le va a sanar. Dios sabe cuándo va a resolver ese problema que usted tiene. Dios sabe cuándo va a cambiar la circunstancia de su vida. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser pacientes. Sea paciente, porque pronto usted verá la respuesta del Señor. Pronto el Señor vendrá. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Vamos a orar en este momento. El que quiera venir al altar y decirle: Señor, dame paciencia, ayúdame a ser un padre o una madre paciente, a ser un esposo o una esposa paciente, a ser un cristiano paciente, a ser un siervo paciente. Enséñame a ser paciente, así como tú lo fuiste, Señor. Como Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con cada uno de vosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero invitarles a que oremos. Y el que quiera venir al Señor, venga al Señor en esta hora. Venga al Señor Jesucristo. Él está aquí con nosotros. Él está en medio de nosotros. Y el Señor quiere darnos paciencia. El Señor quiere enseñarnos a ser pacientes. Es lo que menos hay hoy en día. Hoy en día la gente no tiene paciencia. Quiere todo rápido. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Y Dios quiere darnos paciencia. Vamos a orar.
El Señor conoce sus problemas, sus tristezas, sus enfermedades, sus aflicciones. Dígale al Señor: Señor, si tú quieres que yo esté pasando esta prueba, dame paciencia. Enséñame a ser paciente. Enséñame a depender y confiar en ti, Señor. Dame paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la palabra que ha sido predicada en esta tarde. Gracias porque tú nos has hablado y a través de este mensaje nos enseñas a ser pacientes. Nos enseñas a que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Así como Job, que fue un hombre paciente, que estaba enfermo, que lo perdió todo, que el diablo le arrebató todo en un mismo día, pero que sin embargo él supo mantener la cordura. Nunca atribuyó algún despropósito a Dios, al contrario, él dijo: desnudo he venido a este mundo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Te pido que si en esta hora alguien está pasando por dificultades, lleva una carga que le es difícil llevar ya, que enfrenta una situación que es imposible de soportar, te ruego que en esta hora quite sus cargas, sus aflicciones, sus tristezas, su llanto, y que le des paciencia, que le des entendimiento y sabiduría para sobrellevar a aquella persona difícil, para sobrellevar y salir de esa situación en la que se encuentra. Señor, bendice a cada uno de los que han escuchado esta palabra y que la han recibido con todo su corazón. Padre, síguenos bendiciendo, síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, a quien sea dada la honra y la gloria, y danos paciencia hasta que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.